Bienvenidos al episodio número 99 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de la medicación y de cómo la medicación psiquiátrica influye en los tratamientos y en las intervenciones psicológicas. Así que para todos los que están dando sus primeros pasos y atendiendo a los primeros pacientes, o tal vez ya estén atendiendo hace bastante y se pregunten sobre cómo es la interacción entre la medicación y la intervención psicológica, que probablemente en algún momento se lo hayan preguntado, porque se habla mucho de los tratamientos combinados, de la interconsulta con el psiquiatra y de poder trabajar a la par el psicólogo, el psiquiatra y otros profesionales que puedan estar interesados y que puedan ayudar a ese paciente que está teniendo ese problema en ese momento de su vida. No es una cuestión solamente de psicólogo y psiquiatra, muchas veces están los médicos, los nutricionistas, bueno, a veces es más global la intervención y otras veces es psicólogo y psiquiatra, ¿no? Pero ¿cómo funciona esa interacción medicamentos, psicofarmacología y con la intervención psicológica, ¿no? Bueno, lo primero que voy a mencionar al respecto es que todo lo que yo voy a comentar sobre la medicación y su interacción en los tratamientos psicológicos no tiene que ver con una cuestión ideológica de decir, de estar o en contra de la medicación o a favor, o de generar así como algo de no hay que medicar nunca, o una cosa así. No pasa por ahí los comentarios que vamos a hacer, porque quien lo necesite o quien esté usando una medicación está perfecto que así sea, pero hay algunas observaciones a tener en cuenta al usar una medicación y al intentar un tratamiento psicológico que vale la pena considerar más allá de cualquier ideología, porque esto lo digo porque hay mucha gente que dice que es pro medicación o anti medicación. No se trata de eso, sino de ver, bueno, si se usan estas dos cosas juntas, la medicación y el tratamiento psicológico, ¿qué pasa? Si se usa una sola, ¿qué pasa? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Hay alguna interferencia entre una intervención y la otra? ¿Se potencian? ¿Qué estaría pasando ahí, no? Pasa más por ese lado. Y una vez aclarada esta cuestión, vamos a la segunda aclaración, que es ¿cuál es el verdadero efecto que tiene la medicación? Más allá de los efectos que hacen los sistemas de serotonina, de GABA, de no sé qué, o sea, más allá de la parte fisiológica o neurofisiológica que yo no conozco a la perfección, así que no voy a mencionar eso, ¿no? Pero a nivel clínico, ¿cuál es el verdadero efecto? Bueno, normalmente lo que sucede es que un paciente llega con un cuadro que puede estar un poco agravado, ya sea de ansiedad, de depresión o de algún otro problema que se etiquete según los manuales de psiquiatría, y como no están pudiendo manejar el caso, lo que suelen hacer es hacer una interconsulta con psiquiatría y el psiquiatra medica el estado actual del paciente. Entonces, si el paciente está desbordado de ansiedad, por ahí le da un ansiolítico. Si está muy deprimido, le da un antidepresivo, ¿sí? Pero lo que nos tiene que quedar claro es que la medicación no actúa sobre las causas que hicieron o hacen que esa persona llegue a ese estado final que se lo encuentra el psiquiatra, ¿no? A ese estado de depresión o a ese estado de ansiedad. No actúan sobre las causas que mantienen al problema. Entonces, lo que hace la medicación es sí un efecto terapéutico, pero sobre la presentación de síntomas, entre comillas, porque en realidad no son síntomas, la mayoría son respuestas, pero sobre esas respuestas que son problemáticas de ansiedad, de tristeza, de depresión, de no poder dormir, medican eso. Entonces, lo que hace la medicación es, si vamos al plano médico, para hacer un paralelismo, si a mí me duele la cabeza o me duele una muela, por ejemplo, vamos con el ejemplo de la muela que es más fácil. Yo me tomo un analgésico, evidentemente la muela me va a dejar de doler, pero si yo tenía una carie o tengo que hacerme un tratamiento de conducto o hay algún problema subyacente a las raíces del diente o a las encías o no sé qué, eso va a seguir estando ahí. Lo que hace el analgésico es
dopar, es como hacer que la parte de percepción del dolor, que es la que hace el sistema nervioso con bueno, no sé bien cómo explicar toda la parte fisiológica, pero se entiende, ¿no? O sea, la parte de nuestro sistema nervioso que nos haría percibir el dolor es adormecer eso y no percibimos el dolor, pero la causa que lleva a que tengamos ese dolor de muela sigue ahí, y cuando deje de hacer efecto el analgésico nos va a volver a doler, o incluso con los años vamos a tener un problema grave en la dentadura, ¿sí? Bueno, con la medicación psiquiátrica lo que pasa es más o menos eso. Ninguna de las medicaciones puede generar cambios en las personas en el sentido de aprendizajes nuevos que impliquen habilidades nuevas, que impliquen que la persona se relacione de una forma diferente con su entorno, con su ambiente, y tenga conductas más saludables que lo hagan no tener esos problemas. No hace eso la medicación, no logra eso. Lo único que logra eso es la intervención psicológica, y es obviamente mucho más difícil, mucho más trabajosa de lograr. Pero lo que hace la medicación es de una forma muy muy rápida, como el analgésico quita el dolor, baja las posibilidades de percepción de la tristeza, la rumia, la ansiedad, directamente actuando sobre la respuesta neurofisiológica de la ansiedad o de los receptores de la serotonina y demás, y todas esas interacciones entre neurotransmisores que bueno, hay que estudiar bien y que se saben que hace la medicación. Pero no está actuando sobre el problema original o de mantenimiento que nos llevó hasta esa instancia. Esto es muy importante tenerlo presente, porque muchos pacientes no se dan cuenta de esto y creen que al tomar una medicación que los hace sentirse mejor de forma más o menos inmediata o rápida, o en unos días, o si es un ansiolítico de inmediato, parece que se está resolviendo el problema. Da la impresión de, como yo no tengo más el síntoma de la tristeza, de la opresión en el pecho, la angustia o la sensación de ansiedad, parece que se está resolviendo el problema. Pero la verdad es que no, solamente se está aplacando, dopando la forma de percibir ese problema, que las variables de mantenimiento siguen estando. Entonces, cuando retiremos la medicación, es muy probable que, por eso existen tantas recaídas en la clínica TCC, que hablan de los tratamientos combinados, y también en la psiquiatría, porque normalmente un cambio en la medicación, un cambio en el contexto del paciente, como no se sabe exactamente cuáles son las situaciones de control, o sea, que controlan las respuestas problemáticas del paciente y nunca se actuó sobre eso, obviamente quito la medicación y ya vuelven los problemas. O, si no se quita la medicación, tengo que seguir subiendo la dosis, mezclando cosas, ¿no? Y a veces te llegan esos pacientes que tienen muchas medicaciones, que por ahí el problema de origen era relativamente fácil, se podría haber solucionado de una forma mucho más fácil si se hubiera encontrado una intervención psicológica a tiempo, pero el paciente te llega con ansiolítico, con antidepresivo e incluso con un antipsicótico, tal vez. Entonces, bueno, cada vez, claro, hay que seguir subiendo más, porque los efectos del ansiolítico al inicio ya no hacen efecto, entonces hay que seguir subiendo. Y ni les cuento, si se retira la medicación, el paciente tiene que no solamente lidiar con esas variables de mantenimiento que siguen estando porque nunca se modificaron, sino además aguantar todo el rebote de abstinencia que tiene dejar la medicación, y sobre todo a esas dosis. Entonces ya con el tiempo y con los años tenemos ya dos problemas: las variables de mantenimiento que nunca se modificaron, y el hecho de tener que dejar la medicación, que es un problema en sí mismo. Esto es una cosa, como les decía, muy importante, que lo tiene que saber tanto el paciente para comprender que la medicación no es una solución, en definitiva, de raíz de los problemas, sino que es algo más bien puntual para usar en un momento determinado, y con esa ayuda, en tal caso, y cuando se pueda adquirir las habilidades o trabajar sobre las variables de mantenimiento que llevaron al problema. Y también lo tiene que entender el psicólogo, que muchas veces no lo comprende así.
Por otro lado, tenemos otros problemas con la medicación, y es que en todos los problemas de ansiedad interfieren directamente con los aprendizajes que se pueden lograr a través de la exposición y a través de las intervenciones psicológicas. O sea, si uno intenta una intervención psicológica en ansiedad, que son de las más poderosas y de las más eficaces, con el paciente con mucha medicación, es muy probable que ese tratamiento no vaya a funcionar, porque lo que el paciente está intentando aprender, o la habilidad que el paciente está intentando adquirir al hacerla con la medicación encima, muchas veces lo que el paciente aprende es que puede utilizar ciertas habilidades o que logró ciertas cosas porque la medicación estaba ahí. Entonces nunca logra poder aprender lo contrario, que sin la medicación también podría lograr esas mismas habilidades, y ahí sería cuando el problema se soluciona por completo, ¿no? Que es en lo que muchos libros de textos, cuando tanto Kreis como Abramovich, como varios que tratan la cuestión de las conductas de seguridad, se refieren a remover toda conducta de seguridad, porque cualquier aprendizaje que logremos dentro de un problema de ansiedad con conductas de seguridad o variables de seguridad y control en el medio, ese aprendizaje no se va a poder dar. Entonces, en este caso, cuando muchas veces para trastornos de ansiedad se habla de intervención combinada o de tratamientos combinados, hay que tener presente que los procesos de aprendizaje se pueden lograr siempre y cuando la persona trabaje en esas habilidades sin ninguna conducta de seguridad en el medio, ¿no? Por ejemplo, si va a realizar exposición. Esto muchas veces tampoco se comprende, y entonces se intentan tratamientos combinados, pero uno está interfiriendo con el otro. O sea, el tratamiento psiquiátrico o medicamentoso interfiere con los procesos de aprendizaje o cómo se adquieren esas nuevas habilidades o esas experiencias que está haciendo el paciente en su terapia. Si le toca a un terapeuta basado en evidencia, ¿no? Que es bastante extraño que sea así, porque todavía no es algo tan difundido. Por otro lado, y como última cuestión respecto de los medicamentos, los medicamentos por sí mismos, o la medicación por sí misma, no permite ganar habilidades, no solamente que interfiere muchas veces con intentar hacer exposición, solución de problemas o habilidades, porque el paciente piensa que está pudiendo hacer todo eso porque está la medicación, sino que por sí misma nadie va a aprender ninguna habilidad por tomar una medicación. La única forma de aprender una nueva habilidad social, una nueva habilidad de relacionamiento con mis propias sensaciones del cuerpo, con el entorno, lo que sea que estemos aprendiendo, se tiene que hacer experiencialmente, ¿no? Como dicen la gente de ACT. O sea, se tiene que experimentar, se tiene que ir y hacer algo diferente. Tomando una medicación no estamos aprendiendo nada, solamente sí estamos aprendiendo de que nos sentimos mejor con esa medicación, no solamente a nivel fisiológico, sino que también a nivel psicológico como una herramienta de afrontamiento, y también estamos aprendiendo que probablemente cuando nos retiren esa medicación va a haber problemas, vamos a estar en dificultad porque no tenemos más esa herramienta de afrontamiento. Eso sí lo estamos aprendiendo, pero no estamos aprendiendo ninguna habilidad previa. Entonces, lo que quería contar con esto y explicar con esto del problema de la medicación no es una cuestión anti-medicación, anti-psiquiatría o alguna cuestión de esas que no va por ahí, sino tener presente, bueno, exactamente qué estamos haciendo cuando medicamos. Bueno, sencillamente una persona está muy desbordada, estamos como aplacando eso. Si mantenemos la medicación por muchos años, probablemente eso no sea una buena intervención, salvo que el paciente sea un paciente crónico, del cual ya no se puede hacer nada a nivel psicológico, pero eso ya es una decisión muy fuerte que hay que ver de tomar y por qué. Pero si no, estamos metiéndonos muchas veces en problemas, y si lo estamos haciendo y estamos haciendo una interconsulta y nuestro paciente está con tratamiento de medicación, tenemos que saber exactamente qué es lo que eso está haciendo y cómo interfiere con nuestro tratamiento, y también saber indicarle al psiquiatra si es momento de retirarlo, si eso hay que retirarlo y por qué. ¿Sí? Entonces, bueno,
Espero que les haya resultado útil este episodio y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau.